Gloria al Señor, ha llegado la hora de el programa Proclamando a Jesucristo. Quiero saludar a cada persona que siempre se deleita en escuchar la palabra de nuestro Señor. Y quiero decirles en esta preciosa hora que nos unamos en oración en este momento para que el mensaje lleve vida a aquellos que necesitan vida en Cristo Jesús. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, vengo en esta preciosa hora a pedirte la guianza por medio del Espíritu Santo para que mis labios hablen tu verdad, hablen la palabra, una palabra que lleve vida a los que necesitan vivir eternamente. Padre, en esta hora te pido con todo mi corazón que este mensaje lleve poder, lleve la unción del Espíritu Santo, para que todo aquel que reconoce que es pecador, para poderle así decir que tiene oportunidad de vida. Buen Dios, en esta hora bendice a cada persona que se beneficia de tu palabra por estos medios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Es una oportunidad nueva que Dios nos permite estar acá para poder así llevar un mensaje de vida a los que viven sin fe y sin esperanza, como decía. Quiero decirles que para mí es un deleite cada vez que me presento ante un público, ante una audiencia, para poder darle un consejo de parte de Dios. Y en este momento yo quiero decirle a cada persona que escucha el programa que si no ha tenido una relación personal con Dios, este puede ser un día de oportunidad. La Biblia habla que la paga del pecado es muerte. Y déjeme decirle que ya es tiempo que el hombre cambie su forma de pensar. Hay muchas personas que están viviendo el evangelio tradicional, el evangelio de nombre, pero hoy quiero decirle que el evangelio de Jesucristo cambia la vida de la persona, porque el evangelio de Cristo cambia el corazón del hombre, pone un espíritu nuevo en el hombre. Y esto lo podemos ver en Ezequiel 18, en el capítulo 31, dice: echad de vosotros todos vuestros transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. Aquí está hablando Dios al pueblo de Israel, le está diciendo que echen de ellos la transgresión. El pecado debemos de echarlo de nuestra vida. ¿Cómo lo vamos a combatir? ¿Cómo vamos a erradicar esa enfermedad? Pues la única manera es aplicando por la fe la sangre de Jesucristo. Romanos 6:23 habla y dice: la paga del pecado es muerte. Pero dice algo más. Dice algo más. La dádiva de Dios es vida eterna. Qué interesante es pensar en que nosotros tenemos que pagar el pecado personalmente. Nuestros padres no pueden pagar la culpabilidad del pecado que nosotros cometemos. De igual manera, nosotros no podemos pagar el pecado que cometen nuestros hijos. Por eso dice la palabra: el alma que pecare, esa morirá. Es importante que nosotros hoy en día eduquemos a nuestros hijos. Quizá usted sabe la historia de mi vida, donde puede usted quizá decir: ¿y este hombre de qué habla? ¿Cómo está hablando de educar a los hijos si él no estuvo con sus hijos en su temprana edad? Pero déjenme decirle que la función sacerdotal en ese tiempo la estuvo desempeñando mi esposa, porque ella una mujer de Dios, estuvo trabajando con mis hijos en su niñez mientras
Dios me estaba restaurando muy lejos de ellos. Y hay casos especiales donde Dios pone su mano de misericordia en las familias, pero quiero decirle que dice la palabra que el alma que pecare, esa morirá. El padre no puede llevar el pecado de los hijos, no puede pagar el pecado de los hijos, ni el hijo el pecado del padre. Es individual, la condenación es individual, la salvación es individual. Por eso es que es importante que tú medites cómo es que has vivido este tiempo. Hay personas que dicen, no, si mi padre me enseñó esta religión y yo no puedo salir de allí. Pero la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Tus padres quizá ya pasaron a la eternidad y solo Dios sabe si se fueron a vida eterna o se fueron a condenación. Por eso es importante, una vez más digo, los padres tenemos que educar a nuestros hijos y hacerlos responsables que ellos van a pagar la consecuencia del pecado. ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos? Pues tú, mujer, tú, hombre, puedes educar a tus hijos hasta cierta edad. Si tus hijos ven que tú eres una persona que oras, que no hablas malas palabras, que no hablas mal del prójimo, que no tienes envidia, que eres una persona con buenos modales, ellos van a aprender esa conducta, ese estilo de vida. Pero si tú eres un hombre que habla malas palabras, blasfemas, hablas mal del prójimo, tienes envidia, peleas con tu esposa, lo mismo si tu mujer eres una persona con todas esas deficiencias, no vas a poder enseñarle a tus hijos una vida diferente. Por eso es importante educar a nuestros hijos en una edad indicada, o sea, cuando ellos todavía pueden aprender de nosotros, pero que cuando nosotros le enseñemos a nuestros hijos que ese cambio no lo hemos obtenido nosotros, sino que lo hemos obtenido por medio de creer en Cristo. Porque cuando Cristo viene a la vida del hombre, el hombre actúa diferente. Dios pone un corazón donde ese corazón atesora lo bueno. Lo malo no lo puede atesorar un corazón. Un corazón donde el Espíritu Santo vive no puede atesorar cosas malas. Por eso es importante que nosotros entendamos eso. Entendamos eso. Mira lo que dice. Esto está en 18 de Ezequiel 18:20. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces quiere decir esto, que cuando ya tu hijo crece, ya tiene una edad donde él va a tomar sus propias decisiones, pero si él recuerda que en su temprana edad él vio que sus padres tenían buenos modales, entonces ellos van a entender que es porque Dios había depositado en ellos su espíritu, había depositado un nuevo corazón en su interior. Por lo tanto debemos de entender eso. Hay familias completas que dicen, los hijos o los cristianos aquí, los cristianos allá. Pero el cristiano verdadero, fiel y verdadero, es aquel que su corazón no atesora lo malo. El cristiano verdadero, el Hijo de Dios, es alguien que tiene un espíritu nuevo. Por eso, tú necesitas pensar. Dice el Señor, ¿para qué quiero la muerte del que muere? ¿Para qué? Dios no quiere la muerte para ti, pero tú tienes la decisión de morir eternamente. No hay vida para aquel que muere sin Cristo, pero aquel que muere en Cristo pasa de muerte a vida. Es interesante este tema de la salvación. Hay gente que está diciendo que no quiere escuchar del Evangelio porque sus padres
le dijeron desde su niñez que no podía cambiarse de religión. Hace ya un mes o mes y medio por ahí quizá o más, estuve en un lugar donde pude darme cuenta la gran necesidad que hay que pregonemos el mensaje, que vayamos a los lugares donde hay necesidad de que se predique el Evangelio, porque fui invitado con mi esposa a un lugar donde había un hombre enfermo al borde de la muerte, y recuerdo que cuando llegamos ahí me vieron que iba con la Biblia. Estas personas se pusieron a la defensiva de inmediato, no nos pusieron asiento donde sentarnos, solo atendieron a las personas que ellos conocían y se portaron muy mal con nosotros. Mas sin embargo, la misericordia de Dios y su amor tan grande se hizo presente en ese lugar, donde pude lograr el permiso para poder hablar de las buenas nuevas de salvación al paciente. Y recuerdo que esta mujer, la esposa de este hombre, estaba haciendo su rito, su ceremonia y impidiendo que yo le hablara del mensaje a este hombre. Y nos trataron muy mal. Pero la misericordia y su amor tan grande nos usó en ese momento. Dimos el mensaje a este hombre. Dejé a mi esposa en la puerta de la habitación y a otra hermana intercediendo para que Dios me diera la palabra poderosa para darle un mensaje a este hombre. Este hombre reconoció su condición, reconoció que viajaba a la eternidad sin creer en Cristo. Pero en ese momento él se apoderó de la salvación, confesó con sus labios que Jesús es el Hijo de Dios y dijo que lo creía en su corazón, que él había sido levantado de entre los muertos, y él reconocía de que estaba a la diestra del Padre. Entonces este hombre, su rostro cambió. Cuando yo le dije: ahora si usted muere, no va a ir a condenación, va a ir a vida eterna, porque es lo que la palabra me enseña. Entonces oré por él, me gocé, lloré en la presencia de Dios y en la presencia de aquel hombre, y le dije: gracias Dios, porque has salvado una vida, has salvado una alma, porque Dios dice: todas las almas son mías, el alma que pecare esa morirá. Entonces este hombre cumplió con ese requisito, reconoció a Jesús como su Salvador. Han pasado ya todo ese tiempo que les estaba diciendo, quizá más de mes y medio, y hoy día mi esposa ha llamado y me ha dicho que estas personas vinieron a pedir perdón por el maltrato que nos dieron ese día, porque este hombre ya se fue a la eternidad. Este hombre ya partió a la eternidad. Y después de que este hombre partió a la eternidad, esta gente ha quedado meditando el maltrato que nos dieron como mensajeros de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos descuidamos? Solamente porque nos quieren impedir el pregonar el mensaje, ya nos desanimamos. Yo recuerdo ese día, fue una experiencia muy grande para mi vida. De hecho, yo puse un comentario ahí en la internet donde decía: por favor, oren por los que llevamos el mensaje de salvación a lugares difíciles. Oren, hermanos, porque estoy en un lugar donde hay enemigos del Evangelio. Y qué tremendo que meses después están pidiendo perdón por ese maltrato que nos dieron. Es porque la gente se da cuenta lo que se vivió ahí. Era una experiencia muy grande, porque las familias afuera rezando y levantando plegarias, no sé a qué personajes que nada que ver con la vida en Cristo, mientras yo luchando por salvar una alma, luchando en un lugar, había un altar encendido con candelas ahí. Entonces, ¿qué es lo que estas familias están diciendo ahora? Están pidiendo perdón. ¿Por qué? Porque ellos vieron que este hombre murió en paz. Cuando alguien en el Señor muere, en sí muere este cuerpo físico, pero el alma
es rescatada de la muerte a la vida. Por eso hoy quiero decir que necesario es que meditemos si realmente estamos renunciando al regalo que Dios está dando. La paga del pecado es muerte. Ese es el regalo que el diablo te ofrece, la muerte. Porque aunque le sirvas toda una vida, el diablo lo único que te espera es en el lago de fuego. En cambio Dios, en su misericordia, a pesar de que hayas vivido una vida desordenada, a pesar de que hayas vivido una vida de impiedad, una vida de pecado, Dios perdona. Y Dios no se acuerda de tus iniquidades, las perdona por completo y se convierte en un Dios perdonador, en un Dios que restaura. Por eso cuando decía que es importante aconsejar a los padres de familia, en ese tiempo que yo no estuve con mi esposa, ni con mis hijos pequeños, ella me dice, cuando venían hermanos o el pastor a orar acá a la casa, mis hijos pequeñitos molestaban un poco. Tan pronto como se iban el pastor o los hermanos, reunía a mis hijos y les decía, hemos estado en la presencia del Señor y ustedes han estado molestando, por lo tanto ustedes merecen un castigo. Les enseñó a respetar, les enseñó a vivir una vida diferente, mientras, como le decía, yo estaba siendo restaurado muy lejos de ellos. Mi esposa estaba haciendo la función sacerdotal en mi casa. Ahora que yo he regresado a mi familia, ya mis hijos son hombres, y me doy cuenta que qué precioso es cuando Dios tiene control de nuestra vida, porque me separó de ellos para hacerme un sacerdote. Ahora que yo soy un sacerdote del Señor, soy no un sacerdote religioso. Estoy hablando del sacerdocio que habla la Biblia. Todos nosotros somos sacerdotes. Todos aquellos que vivimos constantemente la palabra. Todos aquellos que estamos orando para ser mejor, somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque Dios va a enviar sobre nosotros la revelación de la palabra y va a enviar ese regalo para aquellos que lo necesitan. Yo sé que hoy hay personas escuchando, hay personas que están viendo el video, otros están escuchando por audio lo que estoy compartiendo. Es una gran verdad, porque Dios esta mañana me ha puesto a avisarte que ya tú no puedes cargar con el pecado de tus hijos. Por eso, si estás viviendo una vida desordenada, porque no ves cambio en tus hijos, cambia tú como papá, cambia tú como mamá y ora por tus hijos. Porque en mi caso, he vivido la experiencia. Mientras he estado restaurado, he visto que Dios contesta la oración cuando nosotros presentamos a nuestros hijos. Es más fácil la restauración, obviamente, porque nosotros como sacerdotes de la casa podemos darle cobertura a nuestros hijos. Pero cuando nuestros hijos desprecian esa cobertura, entonces Dios se va a encargar de ellos y en su tiempo restaurará a las familias. No te frustres si tu hijo no cambia y tú le diste una enseñanza cuando era pequeño. Ahora, si tú eres cristiano y nacieron tus hijos y te descuidaste, si tus hijos nunca te ven orar, nunca te ven viviendo una vida diferente, ¿cómo puedes tú manifestar que eres hijo de Dios? No puedes manifestar que eres hijo de Dios a tus hijos. Por eso es importante que nuestros hijos nos vean orando, nos vean hablando en bien del prójimo, nos vean haciendo obras de misericordia, nos vean relacionándonos con el amor de Cristo. Hay momentos que yo aconsejo a mis hijos en el tiempo que he estado. Yo he dicho, los 6 viajes que he hecho ha sido un trato de Dios para conmigo y para con mi familia, para con mis hijos. Dios me ha enseñado una gran labor que mi esposa desempeñó hace tiempo. Algunos hermanos me decían, ya cuando esté con su familia es otra cosa, entiendo, es otra cosa. Pero ella desempeñó una función como una mujer de Dios. Y no lo digo con orgullo, el Señor sabe mi corazón. Lo digo quebrantado de corazón. ¿Sabe por qué? Porque no es para vanagloriarme, es por la misericordia de Dios. Si tú quizás has dejado a tu esposa en tu país y tú estás aquí en Estados Unidos, busca un lugar donde congregarte, donde te puedas congregar
y busca a Dios, y que tu mujer allá se consagre a Dios y verás lo que va a hacer, te vas a dar cuenta que Dios es un Dios de propósito. Pero es necesario que tus hijos, o Dios en primer lugar, te vea de rodillas en la intimidad, reclamando la salvación de tus hijos. Porque no podemos hacer otra cosa más que reclamar a nuestras familias, reclamar a nuestros amigos, reclamar a nuestras amistades para que conozcan el Evangelio que cambia la vida del hombre. Si yo no experimentara un cambio de mi vida, sería un farsante, sería un sinvergüenza que está hablando solo por hablar, por cubrir un espacio en la radio, por cubrir un espacio en la internet, por entretener a la gente. Yo no estoy aquí para entretener a nadie, estoy aquí para decirte que dice la Biblia que el alma que pecare, esa morirá. Porque dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Y cuál es la dádiva de Dios? La dádiva es que nos dio el regalo de la salvación por medio de Jesucristo. Lo he dicho muchas veces, este es un mensaje que para muchos será aburrido, pero para el que lo escuche por primera vez es una gran oportunidad. El día antenoche estaba recopilando información que tengo en los archivos y encontraba un videoclip donde estaba hablando acerca de la experiencia que viví hace un tiempo cuando yo vivía en pecado. Y me quebranta ver eso. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que la misericordia de Dios es grande. Lo que estoy viviendo, lo que hablaba en ese tiempo, no lo estaba viviendo todavía. Y ahora estoy viviendo la unidad con mi familia. Regresé a los 14 años a ver mi familia. Entonces ahí es donde Dios me enseñaba la función que desempeñó una mujer de Dios. Y por eso hoy quiero decirte que es una oportunidad que tú le entregues tu alma al Señor. Entrégale tu corazón. Hoy es un día de oportunidad. Yo quiero orar por ti. Dile: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Reconozco que mi alma está al borde de la muerte porque no había recibido a Jesús como mi Salvador. Pero hoy me doy cuenta que si recibo a Jesús como mi Salvador, mi alma no va a muerte, sino va a vida eterna. Hoy yo entrego mi corazón. Hoy entrego mi corazón. Entrego mi espíritu, mi alma y mi cuerpo para que sea cambiado totalmente. Que mi cuerpo manifieste, que mi conducta manifieste que yo soy una nueva criatura. Deposita tu espíritu en mí para conducirme como una persona realmente cambiada. Gracias. Gracias, buen Dios, por la salvación que me ha dado. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú haces esa oración, pero creyéndolo con todo tu corazón, como un día yo me reconcilié con Dios, le dije: buen Dios, perdóname, dame oportunidad de vida. Desde ese día para acá, no dejo de sentir ese gozo, esa alegría, esa pasión porque otros se beneficien, no de un evangelio. Hasta en sueños he soñado donde gente me dice: el evangelio que usted predica es diferente. Porque yo siempre digo, el evangelio que yo predico es un evangelio de poder. ¿Por qué? Porque cambia la vida. Pero esto es cuando la persona cree. Cuando la persona cree de corazón, pide perdón a Dios, Dios cambia la vida. Y te vas a convertir en una persona que vas a anhelar que tu familia, que tus amigos, que tus compañeros de trabajo se conviertan a Cristo. Sin necesidad de muchas palabras. Con solamente que vean que la conducta tuya cambió, ellos van a llegar un día a reconocer que estaban equivocados y te van a preguntar. Y tú les vas a decir: lo único que yo hice es pedirle perdón a Dios por haber ignorado el mensaje que está escrito en la palabra. Una vez más, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre el del Hijo. Por tanto, es individual la salvación. Y hoy te puedes beneficiar de ese regalo. Que el Señor te bendiga. Sigue alimentándote de la palabra de Dios.
yo voy a seguir pregonando el mensaje. Quizás para algunos será repetido el mensaje, pero es que el mensaje no cambia. Desde hace más de 2000 años, el mensaje es el mismo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese mensaje será el mismo, no puede cambiar. El que tiene que cambiar eres tú, porque hay mensaje ya para los que han creído en Cristo, pero este mensaje es exclusivamente para los que no han creído. Si tú te has desanimado, hoy puede ser un día de reconciliación. Solo dile allí a Dios: buen Dios, perdóname, me había desanimado, me había apartado del camino, pero hoy te pido perdón y vuelvo a tomar la salvación que había descuidado, en el nombre de Jesús. Amén. Para ti también había reconciliación. Que el Señor te bendiga. Si el Señor todavía no ha venido, me seguirás escuchando, me seguirás viendo, pregonando el mensaje con esta pasión, porque me da vida, me da fuerza, me da deseo de seguir, porque tengo tantos testimonios de la realidad del mensaje del Evangelio. Que el Señor te bendiga. Cristo, yo te amo. La Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, presentó su programa Proclamando a Jesucristo con el hermano Moisés Ramos Cedillo. Dios le bendiga. Cristo, yo te amo.